Azorriesgo transforma el riesgo en valor. Listos para arrancar este encuentro tan esperado. Doctor Juan Daniel, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, un saludo muy especial a Adriana y a todo el equipo de Azorriesgo y todas las personas que están conectadas. Muy contento de acompañarlos en la tarde de hoy. Discúlpenme, pero tuvimos un inconveniente de última hora que no podíamos resolver para conectarnos a las 2 de la tarde en punto, pero aquí estamos cumpliendo nuestro compromiso. Muchas gracias. Me alegra mucho, bienvenido a este su espacio, su casa. Estamos con el doctor Hernando Porras, presidente de Azorriesgo, con muchas ganas de conocer a profundidad todo lo que usted tiene ahorita en su cabeza, todos estos proyectos que están naciendo y que esperamos que a esta audiencia le podamos aclarar temas económicos, perspectivas de cómo va a estar nuestra Bogotá querida. Y bueno, bienvenido, doctor Hernando, con el doctor Juan Daniel. Juan Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo vas? Hernando, un Desde el año saludo muy pasado no especial, me alegra hablábamos. mucho verte nuevamente. Igual para nosotros. Para nosotros es un placer compartir contigo en nuestro Forum RICS, un espacio que mensualmente ofrecemos en Azorriesgo para entregar información y herramientas que permitan a las diversas entidades gestionar riesgos. Bueno, bien, Juan Daniel es el funcionario de Colombia mejor calificado en su gestión como director del DANE. Felicitaciones. Saludamos hoy a nuestra audiencia en nuestro sexto programa de este año en Forum RICS. Quiero contarles antes de empezar a conversar con Juan Daniel, que Juan Daniel es un economista de la Universidad del Rosario, con doctorado en economía en la Universidad de Toulouse. ¡Wow! Impresionante, Juan Daniel. Tienes además una maestría en economía matemática y econometría, muy dedicado a los números, ¿verdad? Y también una larga experiencia como profesor y asesor en varias entidades gubernamentales. Y ahora, con aspiraciones al segundo cargo más importante de la nación, la alcaldía de Bogotá. Pues, sin más preámbulos, una calurosa bienvenida, Juan Daniel. Muchas gracias, Hernando, y aquí muy contento de estar acompañándolos en la tarde de hoy. Muy contento de ver también a Adriana y con muy buenos recuerdos del Congreso de Azorriesgo del año pasado. Sí. Espero haya sido muy productivo para todos ustedes y para los participantes de este Claro foro. que sí, estuvimos compartiendo tarima. Bueno, tú desde el DANE tienes el país en la cabeza, las cifras, por supuesto, también, no solamente las de todos los rincones del país, sino especialmente las de Bogotá. Y ahora como aspiras a la alcaldía de Bogotá, y como las palabras tienen poder, quiero preguntarte, futuro alcalde de Bogotá, ¿cuál sería el principal reto que deberías enfrentar en los años de tu gobierno? ¿Cuál crees que sea ese principal desafío? ¿A qué te vas a enfrentar en Bogotá cuando seas alcalde de Bogotá? Bueno, Hernando, yo creo que aquí hay varios elementos que es muy importante visibilizar a la hora de definir cuáles son las prioridades que nosotros tenemos que asumir en relación con la propuesta de gobierno que tenemos para Bogotá. En primer lugar, una que está también soportada en la estadística, pero que sentimos muchísimo, sobre todo en estos últimos días, es que es importante despolitizar los problemas de Bogotá. Es importante que esta lógica de azorriesgo, de medir cuantitativamente los escenarios que nos permiten consolidar una proyección de futuro, que es en últimas los escenarios de previsión de riesgo financiero, tienen que ser aplicados en la ciudad. Tenemos que despolitizar los problemas de Bogotá para poder garantizar que efectivamente Bogotá tenga una trayectoria de largo plazo que consolide el bienestar de todos sus habitantes. Y en esa despolitización de los problemas de Bogotá queremos concentrarnos en 3 temas. Nosotros estamos convencidos que pensar en que podemos resolver todos los asuntos de la sociedad en 4 años es un gran error, es una falsa promesa. Por eso queremos concentrarnos en 3 temas. Resolver problemas en materia de movilidad. Recordemos que el desplazamiento promedio de un habitante en Bogotá es de 57 minutos, mientras que en las 23 principales ciudades del país es de 45 minutos. Segundo, los temas de seguridad. El 84% de las personas de
mayores de 15 años en Bogotá les reportaron al DANE en la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana que se publicó recientemente que se percibían inseguros, y de ellos el 81% sentía que esa inseguridad se hacía mucho más fuerte en el sistema público de transporte, específicamente en Transmilenio. Por consiguiente, tenemos que resolver el problema de seguridad que requiere unos elementos críticos en materia de autoridad, de efectividad, de tecnología, que seguramente vamos a abordar más adelante. Y el tercero es la pobreza. En Azorriesgo tuvimos la oportunidad de compartir claramente cómo esas perspectivas sociales y económicas del país en el año 2023 iban a seguir teniendo a la pobreza como protagonista de los problemas más importantes que tenemos en el país. Hoy en día, en Bogotá, de toda la información que hemos recogido en los últimos 4 meses de estar en la calle recogiendo firmas, el principal problema de la gente es que no le alcanza la plata para comer lo mismo que en 2019. Un escenario inflacionario muy fuerte, junto con una difícil recuperación del empleo, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá, pues han llevado a que la pobreza sea un problema que afecte a 3 millones de los 8 millones que tiene Bogotá este año, y que incluso la inseguridad alimentaria llegue a afectar a 800.000 habitantes de Bogotá, lo cual corresponde a una incidencia del 10% que no habíamos visto en los últimos 26 años de historia en la ciudad. Entonces, esos son los 3 temas que queremos establecer con un pilar de inicio, que es despolitizar los problemas de Bogotá, y un pilar de final, que es lograr que volvamos a tener sentido de pertenencia en la ciudad a partir de un mejoramiento de los niveles de cultura ciudadana de todos los habitantes de Bogotá. Bueno, Juan Daniel, hablemos de uno de esos 3 pilares sobre los cuales está basado tu plan de gobierno, y es el tema de la inseguridad. Yo realmente me siento temeroso de salir a la calle, me siento inseguro, veo las noticias y eso me da todavía más terror. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones concretas que tendría tu plan de tu gestión, tu gobernanza en el tema de inseguridad? ¿Qué acciones concretas pudieran eventualmente contrarrestar esta ola de inseguridad que está viviendo no solamente Bogotá, sino la mayoría de ciudades del país? ¿Qué piensas tú alrededor de ese tema? ¿Cuáles son esas acciones concretas? Bueno, pues acciones concretas, una que puede ser muy coloquial, y es lograr que podamos salir a la calle con nuestro celular sin que nos digan y la policía nos diga por qué está saliendo a la calle con el celular o por qué está hablando a la calle con el celular. La tecnología tiene una manifestación explícita en la cotidianidad de la vida de los habitantes de Bogotá a través de los dispositivos móviles. Entonces, lograr que la seguridad nos permita gozar de ese derecho básico, que es disfrutar la tecnología como herramienta para ser mejores habitantes, es muy importante. Se te fue la voz, por otro lado, nosotros queremos que podamos garantizarle a los habitantes de Bogotá que, como lo decía la estadística anterior, que el sentimiento de inseguridad es el más fuerte en el sistema de transporte, garantizar como primera medida que Transmilenio sea una zona segura en la ciudad. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a desplegar todas nuestras estrategias en una primera instancia para garantizar que todas las personas que se movilizan en el sistema de transporte público en la ciudad sientan que es un entorno seguro y que ahí podemos pensar en que Transmilenio pase a ser un espacio de convivencia y de generación de cultura ciudadana. ¿Cómo vamos a hacer esto? Queremos primero que la autoridad sea un principio a la hora de tomar decisiones en favor de la seguridad para los habitantes de Bogotá. Y esa autoridad requiere de forma muy clara que retomemos un diálogo político, estratégico y operativo con la Policía Nacional y sus impactos sobre la Policía Metropolitana de Bogotá. Entonces, ese diálogo político
requiere romper esa desarticulación que se generó en los últimos 4 años por esas estigmatizaciones que generó la administración distrital frente al funcionamiento de la policía en la ciudad. Necesitamos que la policía sienta que la administración distrital de Bogotá necesita, pero también confía en la policía como una herramienta muy importante para garantizar la seguridad de sus habitantes. Sin embargo, eso requiere que tengamos un escenario de reconciliación. Ustedes lo han podido ver en los intentos de debates de precandidatos que sucedieron a lo largo de las últimas 5 semanas. Fue generalizado el sentimiento o la expresión del sentimiento de los jóvenes frente al dolor que todavía cargan como consecuencia del abuso policial en el contexto de la manifestación social. Entonces necesitamos lograr un escenario de reconciliación de los jóvenes y la policía para lograr mirar hacia adelante una acción coordinada en donde sí o sí el país en el que estamos y la ciudad en la que vivimos requiere de la fuerza pública y en este caso de la Policía Metropolitana de Bogotá para garantizar la seguridad. ¿Eso qué significa? Que una vez desarrollado ese ejercicio de reconciliación nos comprometemos a varias cosas. Primero, reentrenar a la totalidad del pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Bogotá en el SMED, en derechos humanos, en trato diferencial, en garantía de la manifestación social, en prácticas anticorrupción y sobre todo en cómo vamos a mejorar la inteligencia policial y la efectividad de los policías en su trabajo en la calle. Segundo, reorganizar la distribución del pie de fuerza en la ciudad, privilegiando el trabajo en la calle y en particular en Transmilenio, porque queremos que la policía esté cuidando todas las estaciones de Transmilenio para garantizar seguridad, pero al mismo tiempo para prevenir o mitigar el efecto de los colados que está afectando la sostenibilidad financiera de Transmilenio, pero también el sentido de convivencia o de pertenencia que tienen los habitantes en la ciudad. Tercero, vamos a disponer de más tecnología para garantizar que toda la infraestructura de videovigilancia en Bogotá va a funcionar, pero al mismo tiempo va a ser visto, no necesariamente por una persona, sino por una inteligencia artificial que nos permita predecir, que nos permita alertar, como por ejemplo puede suceder de ahora en adelante con las cámaras que están en todos los buses Transmilenio, que sí están grabando lo que está pasando en cada bus, pero nadie está viendo eso ni se está utilizando para tomar decisiones en la policía. Esa mayor tecnología también requiere que la información de la seguridad privada, que es fundamental desde el enfoque preventivo, se incorpore en la toma de decisiones de seguridad pública por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y quinto, necesitamos que haya más jueces, más fiscales, lo cual implica una asignación presupuestal que estamos dispuestos a dar para Bogotá, pero necesitamos una nueva cárcel distrital que vamos a desplegar a partir de una APP de iniciativa privada en la ciudad. Todos estos 5 elementos de proteger a los habitantes de Bogotá, defender las consecuencias o defenderlos de las consecuencias que genera el crimen, pero también prevenir el crimen, requiere estar envuelto en un escenario de reconciliación que, como lo mencionaba al comienzo, en el cierre de mi intervención implica que necesitamos empoderar a los habitantes de Bogotá como actores o generadores de un mejor sentimiento de seguridad de la ciudad. Y para eso necesitamos utilizar estos dispositivos móviles para que las personas nos puedan contar qué están sintiendo en términos de seguridad en puntos específicos de la ciudad, tal y como ya está sucediendo en la ciudad de Chile, en el sistema de transporte del área metropolitana de Santiago de Chile. Entonces, aquí lo que nosotros queremos es que la autoridad en materia de seguridad no se vea como una propuesta, como le gusta a muchas personas, que hoy en día de ir al extremo, como sucede con la propuesta de seguridad de Nayib Bukele, sino que la autoridad sea efectivamente la legitimidad que se gana por la efectividad de las tareas que nosotros estamos desplegando. Entonces se trata de pararle bolas al tema de seguridad
disponer recursos, usar tecnología, pero también buscar cómo nos vamos a reconciliar en la ciudad para garantizar que ese sentimiento de inseguridad se traduzca no solo en seguridad, sino en mejor convivencia y por consiguiente en mayor confianza para que podamos invertir, para que podamos salir a trabajar y sobre todo para que podamos generar riqueza económica en la ciudad. Me gustan esos planteamientos, en particular, ¿sabes cuál me llama la atención? El de nuevas cárceles. El crimen ha aumentado, la delincuencia también, pero la gente está hacinada en las cárceles porque estos sitios pues no han crecido en los últimos años. No he escuchado que hayan nuevas instalaciones para estos delincuentes. ¿Qué piensas de una policía propia para Bogotá? ¿Te suena la idea? ¿O crees que es algo que deberíamos abandonar o deberías abandonar una vez te conviertas en alcalde? Es una de las propuestas de la alcaldesa actual de Bogotá, tener una policía propia para Bogotá. Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta? Que la propuesta que hay actualmente es tener una policía propia para Bogotá. Una policía que se encargue de delitos menores, que las agresiones simples, las riñas callejeras, los disturbios, el maltrato a la mujer. Una policía propia que se encargue de la seguridad de Bogotá. Yo creo que eso es parte de los escenarios que deberían surgir a partir de una decisión de política pública a nivel nacional. Recordemos que las decisiones alrededor de la seguridad tienen un carácter nacional, en donde los alcaldes somos jefes de policía, pero no jefes de la policía, porque la policía como organización tiene una gobernanza a nivel nacional, pero sí somos jefes de policía porque interactuamos con los actores que se elegan para la gestión de la seguridad. Entonces, tanto como pensar en que Bogotá tenga una policía propia, hoy en día lo que necesitamos tal vez pueda ser una decisión de largo plazo, que estamos dispuestos a evaluar hacia el futuro y dejarla en una senda de implementación de largo plazo. Pero hoy lo que necesitamos es efectividad, es reconocer que eso es lo que tenemos, que lo que tenemos implica unas restricciones, pero que esas restricciones, más allá de condiciones de inactividad, lo que tienen que propiciar es cómo vamos a ser recursos, cómo vamos a ser creativos y cómo vamos a permitirle a los habitantes de Bogotá usar su teléfono en cualquier punto de la ciudad. Bueno, cambiando un poco de tema, Juan Daniel, yo he estado pensando últimamente en el tema de movilidad, que es otro de los grandes pilares de tu futuro gobierno como alcalde. ¿Vas a cambiar las reglas de juego en términos de pico y placa, en términos de exenciones que actualmente tienen los vehículos híbridos? ¿Qué tienes en mente en relación con temas de movilidad? Mejor dicho, compro híbrido, ¿no? Hernando, Adriana y demás participantes, muchas gracias por esa pregunta. Temas de movilidad y en particular en relación con el pico y placa. Tenemos clarísimo que el pico y placa no aguanta más en la ciudad. Es una medida que se tomó en la década de los 90, en donde los conjuntos de información debido al desarrollo tecnológico del momento eran muy limitados. Por consiguiente, la opción única para resolver el problema de congestión en la ciudad era poner menos carros en circulación en la ciudad, ¿sí? Pero hoy está claro que la tecnología, como también les ha pasado a ustedes en los modelos de predicción y de gestión del riesgo, la tecnología facilita nuevos criterios para tomar decisiones en cuanto a, en este caso particular, la gestión de la movilidad de la ciudad. Entonces, creemos que el pico y placa en una ciudad en donde el parque de motos se ha multiplicado exponencialmente como consecuencia, no de un capricho, sino de una realidad, un sistema de transporte público que no funciona adecuadamente, costoso, que no tiene suficiente cobertura, que genera el incentivo económico, aprovechando que estamos acá en el Forum Risk, genera un incentivo económico
per se, incluso por el precio de la gasolina caro de hoy, a que la gente que frecuentemente usa el sistema de transporte público vea en la moto una opción sustituta más rentable y que genera más libertad, llamémoslo así, porque es un servicio puerta a puerta. Obviamente con un mayor riesgo, porque recordemos que por cada persona muerta en un siniestro vial en un carro hay 7 personas muertas en una moto. Es decir, la siniestralidad vial es un problema muy importante. Por consiguiente, lo que nosotros creemos es que el pico y placa ya no es una medida pertinente para Bogotá y por consiguiente queremos establecer medidas, un conjunto de medidas, dentro de las cuales a título de ilustración podemos resaltar 2. Primero, institucionalizar incentivos desde la administración para lograr que el carro compartido sea una realidad. Ya habíamos visto cómo empresas y universidades habían desarrollado aplicaciones básicas para garantizar que el carro compartido fuese una realidad en sus organizaciones. Si Bogotá logra que sea rentable para todas las personas movilizarse en el esquema de carro compartido, vamos a tener una mejora de las condiciones de uso y de movilidad en la ciudad. Y segundo, porque queremos establecer, que lo podemos hablar técnicamente en este escenario, es una medida de cobros por externalidad. No se trata de cobrar por usar las vías de Bogotá, pero si yo voy a entrar a una vía en la que mi decisión va a afectar el nivel de agilidad que tiene esa vía, pues yo contribuyo por ello. Con eso logro racionar la cantidad de personas que ingresan a ese trayecto o a ese tramo, que no necesariamente es un tramo fijo, sino que puede ser un tramo dinámico. Pues las personas que pagan por kilómetro recorrido en ese tramo contribuyen a que haya más recursos para financiar la mejora de la calidad de la malla vial y tengamos claro que la movilidad ya no sea un tema de odios, de que es que al carro sí pico y placa y a la moto no, entonces ¿por qué no le ponen pico y placa a la moto? Sino que sea una gestión de convivencia. Todos podemos usar las vías, pero si queremos ir rápido, contribuimos al servicio de agilidad que nos están prestando. Pero si no queremos pagar, pues nos vamos por el camino lento, pero camino lento inteligente, aprovechando la información que tiene la ciudad en este momento, en donde todos los tramos viales de la ciudad tienen sensores de movilidad que permiten estimar y refrescar en cada 3 minutos la velocidad promedio de cada tramo y por consiguiente, si esa información entra a un sistema tipo Waze, vamos a ser muy inteligentes recomendando trayectos que no generan colapso en la movilidad, pero que optimizan los tiempos de desplazamiento de los habitantes de Bogotá. Lo interesante de esta medida es que aplica para todos los medios de transporte, para la moto, para el taxi, para el Uber, para el vehículo particular, y por consiguiente logramos una medida incluyente en la que todos seamos conscientes que debemos movernos menos en la ciudad para poder garantizar que una ciudad que entra 10 días en obra, 10 años, perdón, en obra, pues pueda racionalizar el uso del vehículo y otros medios de transporte para garantizar que tengamos una ciudad vivible mientras podemos disfrutar las obras, como es el logro de que tengamos la primera línea metro de Bogotá funcionando justo al terminar nuestro mandato a finales del año 2027 o comenzando el mandato del nuevo alcalde, porque no nos importa que sea así, porque la ciudad tiene que pensar en su largo plazo a comienzos de 2020. Entendí bien, Juan Daniel. ¿Tú eliminarías el pico y placa? ¿Me corriges? ¿Como alcalde eliminarías el pico y placa? Juan Daniel. Por supuesto, esa es nuestra propuesta y lo hemos dicho desde el principio. Se va el pico y placa y lo sustituimos por institucionalización de carro compartido y cobros por externalidad y una gran aplicación en la que todos puedan acceder gratuitamente sin importar si tienen planes de datos o no pagos o al día, en donde tengamos la posibilidad no solo de reportarle a la ciudad problemas, sino que la ciudad nos recomiende cuáles son las vías más eficientes para movilizarnos, bien sea que seamos peatones, que seamos biciusuarios, motociclistas, conductores de taxi, conductores de Uber o conductores de vehículo particular. Y eso verdaderamente nos va a permitir a que la movilidad de Bogotá deje de ser una cultura de odios, sino una cultura de convivencia.
Bueno, y falta en la ecuación un protagonista importante, es el metro. ¿Elevado o subterráneo, Juan Daniel? O mejor, ¿si vamos a tener metro o no? ¿Tú qué opinas? Yo creo, Hernando, que no hay que decirlo así, pero por las circunstancias del momento político del gobierno nacional que hemos visto a lo largo de los últimos días, creo que el interés del presidente de afectar el trazado de la primera línea de metro va a pasar a un segundo o un tercer plano. Por eso tenemos que reconocer que la primera línea de metro de Bogotá se hizo así porque era lo mejor posible con la plata que teníamos en este momento. Estamos en el Forum Risk y todos formamos parte del mismo club, que los recursos públicos son escasos. Y en ese momento, cuando había plata para hacer la primera línea de metro, el dólar nos dañó el caminado porque pasó de 2.000 a 3.000 pesos. Por consiguiente, el presupuesto de obra de infraestructura civil y ingeniería de alta sofisticación requería sí o sí un ajuste que permitía ser más eficientes y ser costo eficientes, elevando, es decir, usando concreto y no haciendo túneles que implica metal mecánica que está altamente expuesta al comportamiento de la tasa de cambio. Entonces, la primera línea de metro es como el primer carro que compramos cuando empezamos a trabajar. Siempre soñamos con el carro lujoso, con el carro perfecto, pero compramos el que nos permite nuestro presupuesto, lo disfrutamos, lo usamos y seguramente las 4 líneas de metro siguientes van a poder ser planeadas con juicio para poder garantizar que sean subterráneas y tengamos una multimodalidad del transporte público en Bogotá, garantizando que Transmilenio, el metro elevado, el metro subterráneo, nos den una experiencia de ciudad moderna y sobre todo de ciudad incluyente con los habitantes, los más pobres, afectados con mayores tiempos de desplazamiento en la ciudad. Excelente. Juan Daniel, a mí me gusta escucharte hablar de economía, que es tu fuerte, tu campo de dominio. Bueno, entre otros tantos. ¿Qué piensas hacer respecto de la economía popular en Bogotá? ¿Cómo la fortalecerías? ¿Qué acciones implementarías? ¿Qué camino cogerías respecto de la economía popular? Bueno, Nando, yo creo que la economía popular no es nada nuevo. Es una nueva forma de aproximar el fenómeno de informalidad empresarial que ha tenido la economía colombiana a lo largo de los últimos años. En esa aproximación de la informalidad, nosotros estamos convencidos que la economía popular, como lo denomina el Plan Nacional de Desarrollo, es un público cautivo que necesitamos entrar a atender con oferta de bienes y servicios públicos y con incentivos que nos permitan decantar quiénes están en la economía popular porque es su opción de negocio o su opción de trabajo, o quiénes están por necesidad porque no han conseguido un trabajo, es decir, porque han sido excluidos o invisibilizados del mercado laboral formal. Entonces, el abordaje de la economía popular parte de decir, tenemos una población a la cual ya hemos examinado, conocemos claramente que el 40% de los actores de la economía popular en Bogotá están ahí es por necesidad, porque no han conseguido un empleo formal o informal, ¿sí? Por consiguiente, a ese 40% de la economía popular en Bogotá nos vamos a comprometer a conseguirles puestos, a que el distrito tenga una bolsa de empleo y un sistema de formación en oficios y en competencias específicas apalancado en todo el ecosistema universitario de Bogotá para que a esas personas, en particular a título de ejemplo, ya que me hablas de la economía popular, les consigamos pues. ¿Cuál es el gran logro de esto? Primero, individual, porque las personas no van a estar frustradas vendiendo medias o ropa en la Mariposa sabiendo que quieren ser almacenistas o secretarias o vendedoras de un almacén. Segundo, vamos a recuperar parte del espacio público ocupado inoficiosamente por personas que están haciendo eso por necesidad cuando deberían estar trabajando.
Y tercero, nos va a permitir focalizar en el 60% restante estrategias de formalización basadas en la inclusión financiera, para lo cual tenemos el proyecto de establecer un marco de sobregarantía del Distrito Capital de Bogotá en el Fondo Nacional de Garantía, que nos permita generar líneas de crédito, por ejemplo, a personas que incluso tienen perfiles riesgosos en data crédito, que ya automáticamente nadie los quiere prestar, sino que gracias a esa sobregarantía del distrito exista la posibilidad de que instituciones financieras les den líneas de crédito para que crezcan, para que se fortalezcan competitivamente. Y no vayan al gota a gota, por ejemplo. Exactamente, no vayan al gota a gota, y además para que nosotros a esas personas, cuando estemos hablando del caso de vendedores ambulantes, podamos entrar a ofrecerles infraestructura de equipamiento, carros homogéneos, carpas homogéneas, reglas de juego, reglas de conducta en el espacio público homogéneas, para que podamos, en el tratamiento de la economía popular, que es importante para Bogotá, recuperar la soberanía del espacio público en la ciudad, que es un tema que le está doliendo mucho a la gente, porque la gente siente que ya en los andenes no cabemos los peatones, los comerciantes formales que están delante para adentro y los informales que están de la puerta para afuera. Entonces, aquí tenemos una acción contundente, porque para nosotros es clave que la economía popular no necesariamente sea el motor de desarrollo de la ciudad, pero sí el motor de aseguramiento de unas condiciones básicas en materia social y económica para los habitantes de Bogotá que están expuestos a la informalidad y a la economía popular. Muy bien, Juan Daniel. ¿Viste cómo ha disminuido en estos últimos días la tasa de cambio, verdad? Afortunadamente, pero yo creo que es algo que depende también de la sorpresa que nos pueda dar el Congreso. Todo podemos esperar del Congreso y puede suceder que se aprueben las reformas y en ese caso volveríamos al piso natural de 4.600 pesos, que Pero fíjate que en el último año. Escuchando a algunos analistas económicos muy respetables, mencionan que esta corrección del dólar hacia abajo, rompiendo la barrera a los 4.300 y ahora a los 4.200, obedece básicamente a la crisis de gobernabilidad digamos, de la Casa de Nariño. ¿Tú qué opinas alrededor de ese tema? ¿Será que sí corresponde a lo que pareciera un mundo de absurdos, ¿no? Hay crisis de gobernabilidad y entonces la economía mejora, en vez de empeorar, como que mejora. ¿Será cierto esta argumentación? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, recuerda que el comportamiento de la tasa de cambio tiene unos componentes asociados con expectativas. Entonces, cuando sabemos que las expectativas de inflación en Colombia empiezan a ajustar a la baja, tenemos la posibilidad de que la tina de dólares, como yo lo he llamado en otros escenarios, tenga más dólares en la economía colombiana. Entonces, la corrección que empieza a darnos el índice de precios del productor y lo que va a suceder en el segundo semestre empieza a establecer que los analistas saben que la inflación de precios al consumidor va a empezar a corregir lentamente, pero corregir, por consiguiente la disminución de las expectativas de inflación en Colombia permiten que rápidamente podamos cerrar el sifón de la tina de dólares y tener una mayor estabilidad. Adicionalmente, sabemos que el fenómeno inflacionario de Estados Unidos, que es la variable clave para el ajuste de tasas de interés del FED, ha venido corrigiendo más rápidamente de lo esperado. Por consiguiente, tenemos unos componentes macro que le dan, desde la perspectiva de las expectativas, cierta estabilidad al comportamiento de la tasa de cambio o cierta moderación de las alarmas que veíamos a finales del año pasado, cuando la inflación de Estados Unidos nada que corregía, el FED subiendo las tasas de interés, las expectativas de inflación en Colombia también al alza y una incertidumbre tremenda sobre el futuro de la exploración de hidrocarburos en el país, que genera 6 de cada 10 dólares de exportaciones que nosotros tenemos en el país. Pero uno de los elementos que disparó el comportamiento de la tasa de cambio fue el trino del presidente del 5 de octubre, cuando salió el dato de inflación en su momento, que va a salir el día de hoy en algunas horas, diciendo que
iba a hacer una cantidad de medidas y de ajustes institucionales para frenar el comportamiento de la tasa de cambio que alarmó a los analistas internacionales, alarmó al mercado internacional diciendo aquí va a haber unos cambios que seguramente no son los cambios que tradicionalmente ha desarrollado Colombia en su respeto institucional y en su disciplina institucional, y por consiguiente fuimos castigados por esas expectativas, por la incertidumbre y la inestabilidad de esas reformas que han generado un escozor muy grande en la institucionalidad nacional, pero que hoy en día, con la pérdida de gobernabilidad del presidente Gustavo Petro por los escándalos que se han generado a lo largo de los últimos meses, desde su hijo en la financiación, desde Benedetti con los temas de la financiación, las chuzadas, el escándalo del Fondo del Ahorro y el escándalo del gerente de campaña con su pareja, pues automáticamente la posibilidad de que haya una coalición de gobierno apoyando esas reformas es bastante lejana. Pueden existir sorpresas porque estamos en Colombia, pero los analistas rápidamente dijeron, tenemos que ser transparentes y dejar de lado esa sobreprima de riesgo asociada con la incertidumbre de las políticas básicas de bienestar del país, como la reforma salud, la reforma laboral, la reforma constitucional, y rápidamente la tasa de cambio está corrigiendo. Lo que sí es importante resaltar es que diferentes estimaciones que yo he tenido la oportunidad de realizar y de liderar, es que todavía el dólar tiene un piso natural alrededor de los 4.600 pesos, con lo cual esta coyuntura nos puede dar una oportunidad de rentabilidad de corto plazo con compra y venta de dólares según cuáles sean las posiciones iniciales. Bueno, nosotros en su momento estimábamos el dólar a 5.500. En este momento creemos que algunos piensan que puede llegar a 4.000, pero pensaría que me adhiero a algunos otros análisis que hablan de 3.700 pesos. Bueno, en esto no hay nada dicho, digamos, en letra de piedra, en piedra, porque pues los economistas tendemos siempre a equivocarnos en estos frentes. Volviendo al tema del escándalo y de la crisis de gobernanza, de gobernabilidad de la Casa de Nariño, ¿en qué otro frente, además de la tasa de cambio, crees que pudiera afectar esta crisis? ¿En qué otro frente económico? Bueno, ¿Confianza? Yo creo que hay algo muy importante que no le da la posibilidad al tono victorioso de caída del precio del dólar, y es la caída brutal de las exportaciones que vimos según los datos del DANE recientemente. Recordemos que en la medida en que la caída de las exportaciones sea más pronunciada, vamos a tener menor disponibilidad orgánica, llamémosla, de dólares, y por consiguiente vamos a tener una escasez relativa, en donde también es importante resaltar que si bien la inflación del consumidor empieza a ajustar, todo el mundo espera que ese ajuste sea más lento, precisamente por el empuje continuo del incremento del precio de la gasolina y después, más adelante, el precio del diésel, que puede tener un efecto directo sobre los fletes de los alimentos y poder generar una presión complementaria de alimentos. Además, no puedo dejar de olvidar que viene un fenómeno del Niño que se anuncia muy marcado, que también tiene una presión, llamémosla exógena, sobre el comportamiento de los precios de los alimentos, que puede ralentizar el proceso de ajuste de la inflación. Entonces, hay que ser muy cautos. Creo que hay una oportunidad de corto plazo porque vamos a encontrar una tasa de cambio muy competitiva, pero tenemos que pensar en que existe todavía un piso natural de 4.600 pesos sobre la tasa de cambio. Bueno, Juan Daniel, pues muchas gracias por tus opiniones. La verdad que son para nosotros muy importantes y también para las personas y empresas que nos están escuchando en este instante. Cuando escuché tu campaña, tu lanzamiento como candidato a la alcaldía, me preguntaban, y es la pregunta que se hacen muchas personas, ¿por qué deberíamos votar por Juan Daniel Oviedo? ¿Qué nos ofreces como alcalde distinto a lo que los demás promueven y distinto a lo que hemos venido sufriendo y padeciendo los bogotanos, los capitalinos? Bueno, pues, ¿qué puedo decirte, Hernando, Adriana y demás participantes de esta reunión? Primero,
porque les puedo ofrecer una persona comprometida, disciplinada, que le gusta que las cosas salgan bien, incluso con cercanía a ser perfeccionista, pero sobre todo una persona que le gusta ser útil, ¿sí? Una persona comprometida a lidiar las restricciones. ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, un ejemplo particular, teníamos el compromiso con Adriana, contigo, con el Forum Risk. Sucedió una cosa a última hora porque estábamos en plena campaña, pero logramos 17 minutos de retraso, pero logramos conectarnos porque para nosotros el valor de la palabra es importante. Muchas gracias. Para nosotros también. Y sobre todo con unos actores tan importantes para esa economía popular de Bogotá, para el sector financiero y para la economía en general, con quienes estoy muy agradecido porque Adriana también me dio la oportunidad de aportar un granito de arena en el Congreso el año pasado y eso para mí fue muy importante. Entonces, una persona comprometida, con ganas de trabajar, que las cosas salgan bien y sobre todo muy disciplinada, es importante para que Bogotá pueda tener un periodo, llamémoslo, de transición, de centrarse en resolver las cosas obvias. ¿Sí? Por eso tenemos un eslogan que es obvio por Oviedo, porque hay cosas obvias en Bogotá que tienen que suceder, que la gente está cansada de que no sucedan por la politización de las discusiones que tenemos en la administración de la ciudad. Entonces, ese escenario de querer trabajar por resolver problemas es lo que más, creo yo, constituye un valor de lo que nosotros estamos ofreciendo. En la medida en que estas ganas de trabajar son unas ganas honestas, con propósito, preparadas, donde podamos hacerle ver a los habitantes de Bogotá que el cambio sí es posible, con preparación, con profesionalismo, con el reconocimiento de las necesidades particulares de todos los habitantes de Bogotá. ¿Sí? Además, creemos que es algo muy importante para ese periodo de transición que queremos que suceda en Bogotá entre 2024 y 2027, que honestamente mi propósito es un propósito profesional, obviamente en un escenario político, pero no tengo un interés político detrás de esa candidatura a la alcaldía de Bogotá. Quiero ganarme el puesto para resolver problemas y sobre todo la capacidad de resolver problemas complejos a partir de la evidencia que es tan rica y tan granular en Bogotá, pues es una herramienta en donde creo yo que la posibilidad de rendir cuentas, de ser cercano a la ciudadanía, de resolver problemas y sobre todo de lograr que en Bogotá se respire esperanza, se respire el sentimiento de oportunidades y de que poco a poco vamos resolviendo los problemas de la ciudad, es algo muy importante. Y finalmente, creo yo que algo clave que quiero insistir en lo que estamos ofreciendo es que yo no estoy ofreciendo la imagen de un Mesías o de un Salvador. Mi principio en el servicio público es que las verdaderas transformaciones se construyen con relevos. Por consiguiente, lo que queremos es estar 4 años muy disciplinados, sentando las bases para reconstruir la visión de largo plazo de Bogotá y garantizar que Bogotá en el mediano y largo plazo sea una ciudad de oportunidades y esas oportunidades sean las que verdaderamente nos hacen sentir que estamos en Bogotá y dejar de pensar que es que Bogotá es tierra de nadie, sino Bogotá es de las personas que tenemos la fortuna de recibir y disfrutar sus oportunidades, que Bogotá es una ciudad de esperanza y sobre todo una ciudad innovadora que genera empleo y que reduce la pobreza a partir del mejoramiento de las fuentes de ingresos para todos los habitantes de Bogotá. Bueno, yo tengo tan solo una última pregunta. No sé si tú tienes, Adriana, más preguntas o el público que en este momento nos escucha más preguntas. La última pregunta que tengo es, ¿cómo te gustaría ser recordado, Juan Daniel? Una vez termine tu alcaldía, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Yo creo que me interesa mucho ser recordado como una alcaldía disciplinada, que haya utilizado esa disciplina como un hecho
o una plataforma para responder pertinentemente las necesidades de los habitantes de Bogotá. Es que ahora que estoy viviendo en Bosa, y uno entiende que la gente lo que quiere es cosas concretas, porque esas cosas concretas, hechas a la medida de sus necesidades, son el mejor mensaje de que nosotros, el sector público, la administración y el resto de los habitantes de Bogotá, estamos viendo y estamos reconociendo que eso está pasando. Entonces, ese silencio frente a la inmovilidad, ese silencio frente a la inseguridad, ese silencio frente a la pobreza, lo que genera es ese dolor de decir, ¿por qué nadie se está encargando de resolver los problemas que vemos de forma contundente y de forma frecuente en nuestro alrededor? Entonces, yo sí quisiera ser recordado como esa persona que la cercanía no la usa como un tema de proselitismo, sino que la cercanía es un resultado de estar al pendiente de los problemas que tiene la gente y poderlos resolver con los recursos limitados que tenemos, pero siendo recursivos y siendo transparentes a la hora de rendir cuentas de cómo resolvemos esos problemas o por qué no los podemos resolver. Bueno, Juan Daniel, muchas gracias, de verdad. Para mí ha sido un placer volver a hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo, por la deferencia que tuviste con Azorriesgo. Por mi parte, quería hacer la palabra a Adriana y al público, si tienen preguntas, un par de preguntas, porque entiendo que Juan Daniel tiene compromisos adicionales que Pero no le te impiden... preocupes, estoy acá con ustedes. Ok, perfecto, pues mira, mira la amabilidad y la generosidad. De manera que entonces, Adriana, el micrófono es tuyo. Sí, sí. Si estás de acuerdo, Juan Daniel, tengo manos alzadas. No sé si quieras que le demos el chance a la gente que te haga un par de preguntas, una o dos preguntas. Y Adelante. tenemos una pregunta, en escrito. Entonces vamos a darle la palabra a Rubén Vega. Por favor, le abrimos el micrófono. Rubén, ¿te escuchamos? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Muy buenas tardes, Adriana. Gracias por esta invitación y al doctor Juan Daniel Oviedo, muchísimas gracias por esta presentación. Las investigaciones sociales recientes demuestran que una de las dificultades que más promueve, fomenta y fortalece la violencia en nuestro país, además de todo lo que ya sabemos, lo económico, lo social, etcétera, es la falta de desarrollo de habilidades sociales en los colombianos. Muy poco desarrollo de habilidades sociales. ¿Y eso qué implica? Una dificultad en la salud mental. En nuestro país no existen políticas claras frente a la salud mental. Para Juan Daniel Oviedo, la salud mental de los capitalinos es una prioridad. Hay unos lineamientos y unas políticas que usted tenga claras para trabajar la salud mental de los capitalinos. Recordemos que la segunda causa de muerte en nuestra ciudad en niños y adolescentes es el suicidio por depresión. ¿Tenemos claras esas ideas? Gracias, doctor Daniel, por su respuesta. Muy amable. Gracias, Rubén. Y bueno, vamos con varios elementos. El primero, tu diagnóstico es muy claro y es muy potente. El tema de salud mental es una prioridad, sea cual sea el color político del gobierno, sea cual sea la ciudad en la que estemos hablando, y sobre todo en las ciudades, la afectación de jóvenes y adultos mayores en materia de salud mental como consecuencia de la pandemia fue muy fuerte. Varios elementos. Primero, nosotros queremos establecer una estrategia de multiplicación de infraestructura deportiva de baja capacidad en todas las localidades de Bogotá para que podamos ver al deporte como una herramienta directa de atajar los problemas de salud mental en la ciudad. Para eso vamos a acudir a los mecanismos de APPs o alianzas público-privadas de iniciativa privada para que rápidamente el sector privado construya esa infraestructura y el gobierno digital pague los servicios que genera esa infraestructura como un arriendo a estos operadores privados de infraestructura deportiva. Segundo, necesitamos que las consecuencias de salud mental
que se están dando en materia de violencia intrafamiliar sean resueltas bajo los mecanismos más efectivos, profesionales y sobre todo no revictimizantes de la violencia basada en género y de la violencia contra la mujer y de los riesgos o de los acaecimientos de feminicidios en la ciudad. Para eso estamos comprometidos primero a que el reentrenamiento policial nos permita resolver estos temas de revictimización cuando denunciamos casos de violencia intrafamiliar o de violencia sexual. Y segundo, tener una mayor disponibilidad de comisarías de familia en la ciudad que nos permita que los casos de violencia intrafamiliar sean denunciados sin temor a la revictimización o sin temor a la inefectividad de las medidas de protección derivadas de la atención de este tipo de situaciones. En tercer lugar, para la población adulta mayor, estamos considerando un frente de acción particular en materia de salud mental, donde debemos reconocer que buena parte de los problemas de salud mental en la población adulta mayor también están asociados a su imposibilidad de ser económicamente productivos en la medida en que no hay oportunidades laborales para las personas mayores de 45 años en Bogotá y las vamos a proveer. Y finalmente, creo yo que el sistema de salud pública y sus 4 subredes deben enfrentar el tema de salud mental como un problema de salud pública, con acceso democrático y sobre todo con un acceso que sea pertinente a las necesidades de todos los habitantes de Bogotá. Finalmente, siempre el papel regalo y el moño, la cultura ciudadana. Tenemos que trabajar cómo fortalecemos la cultura ciudadana, pero a través de esta tecnología. Necesitamos que la gente se sienta parte de la solución de los problemas que tiene la ciudad a partir de estas herramientas, creando aplicaciones de reporte, aplicaciones de medición de satisfacción, para que todos sepamos que podemos aportar nuestro grano de arena para que haya alguien que ve estos mapas genéricos de la ciudad y usa esa información para resolver los problemas concretos que tiene la ciudad. Muchas gracias, doctor Rubén. Gracias, doctor Juan Daniel. Daniel Abril y Fabián Ospina y ya. Pues me da pena con Juan Daniel que debe tener la agenda full, pero quisiera como darles espacio a la gente para que tenga esa posibilidad de estar muy cerca de ti. Bueno, Daniel. muchas gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Entonces, digamos que tenía 2 dudas. La primera es frente a la seguridad vial. Digamos que las muertes en siniestros viales, digamos que ha venido en aumento. Los jóvenes entre 15 y 29 años, pues son los que más sufren, pues porque son ellos quienes más usan la motocicleta y tienen, digamos que una conducción más temeraria en las vías. Entonces, mi pregunta era, ¿qué acciones concretas va a tomar la alcaldía en una eventual elección frente al incremento de los fallecimientos y lesiones, sabiendo que esta es una especie de trampa de pobreza? Adicionalmente, cambiando un poco el tema, pues sabiendo que Bogotá es una ciudad muy progresista, digamos que es muy animalista, entonces yo quisiera saber qué posición tiene el doctor Oviedo frente a las corridas de toros. Digamos que es un tema sensible, pues para, yo creo que la mayoría de la población bogotana, y sería, digamos que un punto muy a favor en la aspiración para ser electo. Muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias. En materia de siniestralidad vial, yo creo que lo más importante es dejar de ignorar que las motos existen en Bogotá. Sí, creo que la seguridad vial de Bogotá se queja muchísimo de la siniestralidad vial de las motos. Recordemos, por cada muerto en un accidente, en un siniestro vial, en un carro, hay 7 en una motocicleta. 90% de las motos que existen en Bogotá están parqueadas en casos apartamentos de estratos 1, 2 y 3. Es decir, la moto no es un capricho, no es un lujo, es una herramienta de trabajo, es una respuesta a la inmovilidad de la ciudad, es una respuesta a la inefectividad del sistema de transporte público. Por consiguiente, lo que nosotros queremos hacer es conversar con las motos. Estamos hablando con los líderes motociclistas para generar un gran compromiso social en Bogotá frente a la educación vial, a ser más exigentes frente a la asignación de licencias de tránsito para motociclistas, a ser más exigentes con los controles de velocidad, no solo en los puntos en donde hay
la tentación de pasar el límite de 50, sino también en los puntos en los que hay que respetar los límites de 30 kilómetros o de 20 kilómetros, por ejemplo, en el centro histórico de la ciudad. Pero también necesitamos que ellos nos ayuden a reportar dónde están los huecos mortales de los motociclistas, porque la ciudad es responsable de esas muertes y lo ha negado irresponsablemente, diciendo que son culpa de mal comportamiento vial, pero donde hay un hueco mortal y se muere un motociclista, la culpa es de la ciudad. Por consiguiente, necesitamos que ellos nos reporten los huecos mortales y dejemos de estar echándonos la culpa y tirándonos la papa caliente frente a un problema que debe ser de convivencia, de cultura y de pensar en el largo plazo cómo movemos a las personas que tienen la decisión de usar la moto como medio de transporte a hacer movilidad eléctrica y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental de la ciudad. En relación con las corridas de toros, en las corridas de toros es un tema en el que yo, en un debate sí o no, dije, eso requiere más profundidad. ¿Por qué? Crecí en la cultura de toros, fui a toros de pequeño, fui a toros en España cuando yo era adulto, fui a toros en el sur de Francia, pero entiendo que había un cambio cultural y yo lo he vivido porque por primera vez en mi vida, desde 2018, tengo una mascota y sé que es el concepto de reconocer las mascotas como seres sintientes, que todavía le hace falta a la ciudad. Solo 3 de cada 4 personas reconocen a los animales o a las mascotas como seres sintientes y por consiguiente el espíritu cultural o el movimiento cultural de prevención de algo que ya está considerado como ley de la República, que es el maltrato animal, considerado como una falta a la institucionalidad legal del país, pues lleva a que las corridas de toros no sean una opción en ese momento para lo que nosotros somos en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, como alcalde no tengo potestad sobre esa decisión. Como ciudadano no tengo potestad sobre esa decisión. Considero que la misma Corte Constitucional dijo que debe ser el Congreso que debe regularlo y por consiguiente no. Mi declaración en este caso es que no voy a utilizar mi alcaldía para favorecer un interés de animalistas o de tauromaquia, sino que voy a hacer una posición neutral de aplicar lo que nosotros conocemos en el principio de riesgo, el principio de precaución, no hacer nada hasta que la institucionalidad legal del país tome una decisión, donde es un tema sensible, donde el sí y el no necesariamente es un tema, y es un tema en el que el cambio cultural me permite a mí decir que si bien conocí la cultura de la tauromaquia, ahora no estoy interesado en ella, no significa que si digo sí o que digo no, después me sacan cuando estuve en toros en Madrid y digan que soy mentiroso. Aquí en el tema de los toros estamos en un movimiento de cambio cultural muy sensible, que debemos respetar la institucionalidad y el Congreso nos tiene que decir qué va a pasar. Mientras tanto, no podemos hacer nada. Y hoy en día no hay toros en la Plaza de la Santa María. Vamos a seguir respetando esa decisión y vamos a esperar a que haya una decisión definitiva que no puedo tomar yo como alcalde, sino que debe ser tomada, como lo dijo la Corte, por el Congreso de la República. Por consiguiente, frente a los toros no va a pasar nada distinto a lo que hay en este momento, en la medida en que la posición es de respetar las decisiones institucionales que ha tomado a la ciudad, pero al mismo tiempo la ausencia de toma definitiva de decisión por parte del Congreso de la República. Tenemos una última pregunta, la de Fabián Ospina. Y quiero decirle a nuestra audiencia que en sus pantallas hemos lanzado una encuesta. Pues somos de riesgo, queremos tabular, queremos saber qué está pasando, cuál es el sentimiento. Es una encuesta anónima para que todos tengan la tranquilidad, nadie va a saber, ni nosotros siquiera tenemos la posibilidad de saber usted qué respuesta puso, pero sí queremos pues utilizar este espacio para hacer una encuesta de esas que sí son de verdad, no las de la publicidad, sino las pagas. No es paga, es una real. Entonces, Fabián, te escuchamos y quisiera insistirle a nuestra audiencia que nos permita conocer la temperatura de esta entrevista, y si nos regalan las respuestas sería fantástico. ¿Qué dice la encuesta, Adriana? Esto es anónima. No tenemos... ¿La pregunta cuál es?
¿Quién votó? Si las votaciones a la alcaldía de Bogotá fueran hoy, ¿votaría usted por Juan Daniel Oviedo? ¿Sí o no? Es la respuesta y es, insisto, anónima. Fabián, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a Sorriesgo y al doctor Juan Daniel Oviedo por el espacio. Bueno, quiero empezar haciendo una aclaración. Soy un habitante de Ciudad Bolívar, una de las partes más vulnerables de Bogotá. Por eso agradezco mucho el espacio. Y quisiera preguntarle al doctor Juan Daniel dos procesos muy rápidos. Es cómo recuperar esa seguridad que se perdió en estos últimos 4 años sobre el microtráfico y el narcotráfico en las localidades más vulnerables y pobres, donde se ha visto esa afectación. Yo, pues, como digo, llevo 35 años viviendo en la localidad y conocí esos procesos donde se recuperó seguridad, se recuperó procesos de cultura, de teatro en esas localidades y se volvía a tener una imagen de seguridad de esas localidades, pero otra vez ya vuelven a ser esas localidades que son demasiado inseguras y que la gente dice, por allá no voy. Eso por esa parte. Y la segunda es, relacionado con lo que decía el anterior interventor, es cómo la alcaldía va a apoyar los procesos de que se hagan contratos donde no haya corrupción. ¿En qué sentido? En que no se vayan a ver casos como el que se está viendo ahora, que de pronto le invitaría al doctor a que fuera hacia la parte de Galicia o Perdomo, en el sur de Bogotá, donde curiosamente el IDU lo que ha hecho es pintar los huecos, pone topes de reductores de velocidad donde hay un montón de huecos, pone pintura en donde hay un montón de andenes dañados, donde los niños, los peatones no pueden andar bien por las calles, los ciclistas tienen que esquivar entre los carros y se han visto muchos siniestros porque el ciclista por esquivar el hueco y el carro también por esquivar el hueco que está al otro lado, se terminan estrellándose y se generan esos problemas, pero sí hay plata para la pintura. Entonces uno no entiende esos procesos, cómo es que se pueden dar en esos casos. Muchas gracias nuevamente y pues esperamos su respuesta. Bueno, Fabián, muchas gracias por tu pregunta y desafortunadamente anuncio que con esa respuesta me despido porque ya me están jalando las orejas en el siguiente espacio. Disculpas con Ricardo Urbano, me pueden mandar la pregunta por correo y me encargo de responderla. Fabián, bueno, lo primero es sí, Ciudad Bolívar tiene un problema de seguridad muy grande y afectado por el microtráfico. Sí, tenemos denuncias de madres que nos dicen a sus 8 años los inducen a consumir cocaína o a fumar marihuana en los mismos parques que no están cuidados por personal del distrito o del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. No tienen que estar cuidados por la policía, pero tiene que haber alguien que entiende lo que sucede en esos parques. Creo yo que tenemos que ser audaces en que la autoridad nos garantice que seamos efectivos en el desmantelamiento, no de las cosas pequeñas, sino de las fuentes principales de gestión del microtráfico en Bogotá. Sabemos que Ciudad Bolívar, Sierra Morena, Potosí, Bosa también, y junto con su frontera con Soacha, Cazucá, se volvieron corredores humanos de entrada de droga en la ciudad. Entonces, lo que necesitamos es que haya articulación estratégica con la policía para que la inteligencia policial nos permita atacar a los frentes, a los actores que están en la mitad o en la cabeza de estas cadenas criminales, para que rápidamente podamos desmantelar todo lo que viene abajo. Necesitamos más presencia policial en la ciudad, necesitamos más cultura de la prevención del riesgo del consumo de sustancias psicoactivas como un inductor a generador de microtraficantes niños, por ejemplo, en el grado 9 en las sedes educativas del distrito. Entonces, aquí lo que se requiere es recuperar el trabajo articulado con la policía, aprovechar la inteligencia policial, ser más efectivos en esas medidas y sacar adelante la lucha contra esos elementos. Y en segundo lugar, el tema de la malla vial es un tema de desidia. Necesitamos reconocer que todos los derechos de movilidad deben ser respetados. Entonces, no podemos seguir teniendo criterios como que para qué reparchamos una calle si queremos desincentivar el uso del vehículo. En esa calle también hay motociclistas y también hay biciusuarios que tienen accidentes mortales o accidentes severos precisamente por ese déficit de malla vial. Por consiguiente, estamos pensando seriamente en cómo definir un gran proceso de emisión de bonos y endeudamiento de la ciudad para garantizar la puesta a tono de la malla vial, que requiere 8.5 billones de pesos para ponerla a tono rápidamente. Necesitamos que el espacio de movilidad desde los andenes, las ciclorrutas y las vías para el transporte público y particular estén en los mejores estándares de calidad, porque eso
Es un sentimiento de seguridad, es un sentimiento de respaldo a nuestro trabajo y a nuestra vida como habitantes de Bogotá, pero al mismo tiempo es un generador de productividad por la disminución de los tiempos de desplazamiento y la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias, Adriana y Hernando, por la invitación. Juan Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Por la invitación, de verdad, está siempre tu casa. Y muchas gracias a todos los participantes de este Forum RICS. Nos vemos en julio. Feliz día, feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Chao, chao. Azorriesgo transforma el riesgo en valor.